Buenas, mi nombre es Amir Faraj y esta es la primera parte del video respecto a la comparación de las bacterias y la relación que podrían tener con los hongos o cuáles son las principales características que se diferencian. Empezando porque las bacterias, a pesar de que todos los hongos son eucariotes, las bacterias pueden ser también procariotes. Esto significa de que pueden descomponer alimentos mediante procesos anaeróbicos, es decir, se alimentan de carne, o también podrían ser aeróbicas en el caso de las que utilizan oxígeno para alimentarse. Ahora, muchas veces podemos ver cómo la carne puede descomponerse, puede dañarse o puede ser atacada o podrirse. Esto se lleva a cabo mediante la participación de las bacterias, las cuales descomponen la comida. Pero, ¿qué hacen los hongos en este caso? Los hongos lo que hacen es combatir o evitar el crecimiento de bacterias dentro de lo que es la materia orgánica, dentro de la comida. Ahora, la morfología de las bacterias es muy diferente a la de los hongos, porque principalmente los hongos trabajan en forma de colonia, es decir, como un solo organismo, hasta que este es dividido o este resulta ser dañado. En este caso, el hongo lo que puede hacer es iniciar una nueva colonia o directamente liberar esporas para reproducirse, pero en general trabajan como un solo organismo. Todas las células metabolizan toda la comida. En cambio, las bacterias no. Las bacterias, a pesar de que pueden llegar a ser organismos multicelulares, no pueden, mejor dicho, pueden comportarse o pertenecer o tener una gran colonia de bacterias. Realmente no pertenecen a la categoría de multicelulares que sí tienen los hongos, sino que estas son unicelulares. Ahora, ¿qué significa esto que sean unicelulares? Que una bacteria puede hacer todo el trabajo. Una bacteria puede realizar todo. Ahora, un organismo fúngico no puede. Un hongo no puede realizar todo el trabajo. Es cierto, todas las células están vagamente especializadas. Todas son capaces de metabolizar de la misma forma toda la comida. Pero una sola no puede subsistir ni puede sobrevivir. Justamente por eso los hongos tienden a generar grandes conglomeraciones de organismos y suelen comportarse como un organismo complejo. Es verdad, están muy poco diferenciados, están poco especializados, pero son una sola colonia. Las bacterias no. Las bacterias, cada una trabaja por su propia cuenta. Incluso los hongos trabajan tan en conjunto que generan antibióticos para evitar que las bacterias crezcan. La morfología es muy simple. Una bacteria es una célula con algún tipo de retículo endoplasmático, con algún tipo de filamento que le permite moverse y que al mismo tiempo tiene ADN. Ahora, estas bacterias incluso son invasoras, suelen incluso generar problemas al contaminar otros organismos. Esto es algo que sí tienen en común con los hongos, ya que los hongos también necesitan un huésped. Pero a diferencia de que los hongos necesitan un huésped, son más relacionados a cazar ese huésped o alimentarse o directamente matar al huésped para poder alimentarse ellos. Las bacterias no. Muchas veces las bacterias lo que hacen es dividirse y consumir a su víctima. Así que sí tienen cierto parecido, pero el mecanismo la función no es la misma. Ahora, este sería más que todo la gran diferencia que tienen las bacterias con los hongos. También me gustaría aclarar de que hay tipos de bacterias que son anaeróbicas. ¿Qué me refiero con que sean anaeróbicas? Que no necesitan oxígeno para funcionar. En el caso de las bacterias que viven en lagos de sulfuro, ellas pueden vivir sin necesidad o sin la presencia del oxígeno. El cambio de las bacterias aeróbicas, estas se encargan de descomponer y liberan dióxido de carbono al momento de alimentarse. En el caso de las anaeróbicas podemos encontrar justamente las que había explicado, que viven en lagos de sulfuros, y las bacterias aeróbicas son las que producen o que llevan a cabo procesos de fotosíntesis, como por ejemplo algunas colonias celulares que reciben la luz del sol y que pueden producir dióxido de carbono, o también las bacterias que son capaces de llevar a cabo procesos de glucólisis, fermentando lo que es el alcohol y liberando CO2 nuevamente. Muchas gracias. A continuación serán expuestos lo que son los hongos y su principal funcionamiento. Buenas,
Mi nombre es Samir Faraj y en este video vamos a hablar respecto a los hongos. Esta es la segunda parte, la primera estuvimos hablando sobre bacterias. Ok, resulta que los hongos son organismos multicelulares y pertenecen al reino fungi, es decir, no son catalogados como organismos del reino Animalia. Sin embargo, comparten mucho. Un ejemplo de esto es que los organismos fúngicos tienen células eucariotas. ¿Qué significa que sean eucariotas? Bueno, resulta que esta es una cualidad que se le da nada más a ciertos organismos. Por ejemplo, los Animalia, los fúngicos y, como explicamos en el video anterior, algunas bacterias o las bacterias más complejas. ¿Qué ocurre en el caso de los hongos? Que los hongos son organismos coloniales, es decir, pueden sobrevivir aunque el organismo, el macroorganismo sea quebrado o sea roto en dos. Son coloniales. Y resulta que también hay mucha morfología, hay una extensa morfología o una amplia estructura de crecimiento. Por ejemplo, tenemos las setas. Las setas son estos organismos que nosotros podemos ver que tienen como esta forma de champiñón, más o menos así, ¿no? Que tienen como esta especie de filamentos abajo. Ahora, las setas entran en lo que son los champiñones y también entran en lo que son los hongos alucinógenos o generalmente cualquier tipo de hongo que tenga una estructura sólida, como una estructura que se mantenga por sí misma. En el caso de estas setas son un poquito delicadas, un poquito más frágiles que el resto de hongos coloniales. Sin embargo, pueden reproducirse mediante lo que es la liberación de esporas. Las esporas no se pueden definir, no se puede decir que las esporas son semillas porque funcionan distintas. Las esporas más bien son como un retículo celular, el cual tiene el ADN primordial del hongo para que éste pueda sobrevivir o pueda liberarse en el ambiente y a su vez pueda caer en otra víctima, en otro huésped. Ahora, cuando yo digo víctima y huésped, ¿a qué me refiero exactamente? Los hongos no son organismos del reino Plantae, sino que son heterótrofos. Ahora, que sean heterótrofos significa que tienen que comer. No son como algunas bacterias que pueden producir su propia comida, como las algas o como las plantas. No, los hongos son genuinamente agentes que necesitan recibir sus nutrientes atacando o contaminando o invadiendo otros organismos. En el caso de los hongos ocurre que pueden atacar organismos vegetales u organismos animales. Ahora, esto es sumamente interesante porque, por ejemplo, ¿cómo hacen entonces los hongos para garantizar su alimentación? Para garantizar de que no se roben su alimento o para competir. ¿Cuál es el mecanismo de defensa de los hongos? Ok, hay unos hongos que tienen un mecanismo de defensa, como por ejemplo los hongos alucinógenos, que son venenosos, muy venenosos y que pueden asesinar. En este caso lo que hacen es adquirir colores muy vistosos, colores naranjas, rojos, verdes, azules, colores que llamen mucho la atención en forma de alerta. Pero también hay hongos que generan antibióticos. En el caso del hongo del género de los mohos, como por ejemplo la penicilina, el penicillium, este lo que hace es generar antibiótico para garantizar su alimento y para que no sea invadido por otras bacterias. Como ya habíamos explicado antes, hay bacterias descomponedoras, las cuales son anaeróbicas, las cuales producen CO2 mediante la descomposición de otros organismos. Ahora, ¿cómo hacen los hongos para competir contra estos agentes anaeróbicos que son anaeróbicos, que son las bacterias? Pues resulta que producen antibióticos. En el caso del penicillium, produce penicilina, agente hoy día utilizado para tratar muchas enfermedades. Ahora, esto es un mecanismo que utilizan los organismos tanto al momento de alimentarse de otras plantas o de otros animales. Cabe resaltar que los organismos son carnívoros, es decir, pueden alimentarse
materia orgánica de origen animal. Ahora, ya hablamos ahorita del género de las setas. Ahora vamos a hablar, por ejemplo, de las trufas. Las trufas son hongos de tipo simbiótico, es decir, producen una simbiosis, una relación beneficio mutuo entre el huésped y entre, en este caso, la trufa. Como generalmente las trufas lo que hacen es crecer en las propias raíces, porque las trufas suelen invadir lo que son organismos vegetales, invaden las raíces de un árbol y crecen ahí. Ahora, ¿cuál es la relación simbiótica? Pues que ambos reciben nutrientes extra. Las trufas mejoran la absorción de nutrientes y el árbol se puede beneficiar de estas. En el caso de las trufas también está esta presencia de antibióticos para evitar que algún agente bacteriano infecte o algún virus infecte al árbol. De esta forma se tienen un beneficio mutuo. Ahora, por otro lado, tenemos a las levaduras. Más tarde vamos a explicar respecto a cómo las levaduras son beneficiosas en lo que es la producción de alimentos. Porque las levaduras son capaces de no solamente descomponer, sino también de producir alimentos a partir de esa descomposición. Un ejemplo de eso son los quesos que se fermentan mediante la presencia de hongos, como el Roquefort o el queso azul o el parmesano. Y por otro lado también tenemos a las levaduras que se utilizan para el fermento del pan. En este caso, las levaduras lo que hace es hincharse, crecer, aumentar su colonia bacteriana. Recordemos que los hongos son de tipo colonial, son multicelulares, pero pueden expandirse. En el caso utilizan la propia harina de la masa del pan para expandirse y generar CO2. Así que ya sabemos qué es lo que infla el pan. Es la presencia de CO2 por descomposición de la propia harina que hace el hongo en el pan. Y por último están los organismos, bueno, el género de los hongos, que es el moho. Ahora, los organismos como el moho, que justamente el penicilio pertenece a la familia de los moho, lo que son como unos conglomerados de hongos amorfos, generan mucho pigmento y de hecho, a pesar de que había dicho que las levaduras son importantes para la producción de alimentos como el tal queso, el hongo que crece en el queso no es considerado una levadura, sino que es considerado un moho. Entonces, en este caso, se pueden observar cómo los hongos en general pueden ser comestibles. De hecho, muchos lo son. Las trufas son comestibles, en el caso de las setas, los champiñones son comestibles, los mohos también lo son y las levaduras también son comestibles. Ahora, vamos a hablar un poquito más de lo que es las levaduras. En el proceso de fermentación alcohólica, lo que es la producción de cerveza o la fermentación de la malta o de la cebada, las levaduras tienen un proceso fundamental y eso lo vamos a explicar a continuación con un esquema. Bueno, esta es la segunda parte. Ahorita vamos a explicar qué importancia tiene la cebada en la producción de alimentos y cómo este agente participa y qué es lo que hace en la producción de alimentos. Vamos a centrarnos en este caso en lo que es la producción de cerveza. Ok, empezamos con el proceso de macerado. ¿Qué es el macerado? Cuando creamos la mezcla de lo que es el agua con la cebada. Generalmente se tiene una temperatura entre 67 grados a 70 grados centígrados en la cual se lleva a cabo el proceso de macerado. Posteriormente va llevado al mosto. En el mosto se crea la emulsión o la primera mezcla o la temprana cerveza, ¿no? Pero en el mosto tenemos un problema que tenemos una emulsión entre cebada y agua. Hay cuerpo sólido en nuestro mosto y para eso se tiene que filtrar. Y se filtra llegando al boiler. El boiler es como la caldera donde se hierve o se esteriliza nuestra mezcla de temprana cerveza. Aquí se agrega el lúpulo y se empiezan a soltar lo que son los compuestos de azufre, el metilsulfato que puede estar presente
o que se forma en primera mezcla dentro de nuestro temprano mosto. Entonces, se agrega el lúpulo, que es lo que le da el característico sabor amargo a la cerveza, se esteriliza y se liberan las impurezas que podría tener, las impurezas que se pueden destilar del boiler. Justamente por eso el temprano mosto tiene un olor desagradable, ¿no? Por la presencia de estos azufres. Y nuevamente se decanta. Ahora, ¿qué es esto que está aquí? Esto es un sistema de centrifugado. Todavía no hemos tocado el tema de la levadura, viene pronto. El tema del centrifugado viene cuando tenemos una conglomeración de aminoácidos y de proteínas. Lo que pasa es que cuando uno se centrifuga este mosto ya con el lúpulo presente, se coagulan las partículas sólidas, pero que todavía no ofrecen una resistencia mecánica, se podría decir, mecánica en el sentido de que está disuelto, ¿no? Y este proceso, o sea, los desechos se decantan porque queda como una especie de barro, una especie de tierra que representan todos los agentes como proteínas, algunos tipos de aminoácidos que se terminan de botar por aquí. Ahora, me gustaría hacer énfasis que cuando se tiene ya este mosto caliente, recordemos que el boiler aquí se hierve, se llegan a los 100 grados, pasa por un proceso de cold water. Aquí se llegan a enfriar por la presencia de un radiador, es decir, se pasa el refrigerante por el radiador y el mosto ya filtrado, y pasa el proceso de fermento. En el proceso de fermento es cuando se coloca la levadura, y aquí se producen dos cosas, lo que es el etanol y el CO2. Como yo he explicado antes, los hongos tienen la capacidad de descomponer y de liberar CO2 al momento de alimentarse, ¿no? Es un subproducto. En el caso del fermento, puede incluso se deja un espacio para la liberación del CO2, y el etanol es la parte cuando la cerveza empieza a adquirir ese sabor a alcohol. Es importante que todo esté bastante estéril para evitar la contaminación por algunas acetobacterias o levaduras silvestres que puedan dañar o que puedan contaminar el fermento. Generalmente este proceso se lleva a nivel industrial con bastante higiene, ¿no? Ahora, el proceso de fermento puede llegar a durar hasta 5 días, y aquí es donde por fin se obtiene lo que es la cerveza. Este es un proceso bastante simplificado de cómo funciona en la industria de la alimentación o como en la industria de la alimentación la participación directa de lo que es la levadura. También se llevan a cabo, como ya he explicado, en la producción de pan. Sin embargo, esta es la manera en que se utiliza a nivel de la producción o de la producción de alimentos. Muchas gracias. Bacterias y la relación que podrían tener con los hongos, o cuáles son las principales características que se diferencian. Empezando porque las bacterias, a pesar de que todos los hongos son eucariotes, las bacterias pueden ser también procariotes. Esto significa de que pueden descomponer alimentos mediante procesos anaeróbicos, es decir, se alimentan de carne, o también podrían ser aeróbicas en el caso de las que utilizan oxígeno para alimentarse. Ahora, muchas veces podemos ver cómo la carne puede descomponerse, puede dañarse, o puede ser atacada o podrirse. Esto se lleva a cabo mediante la participación de las bacterias, las cuales descomponen la comida. Pero, ¿qué hacen los hongos en este caso? Los hongos lo que hacen es combatir o evitar el crecimiento de bacterias dentro de lo que es la materia orgánica, dentro de la comida. Ahora, la morfología de las bacterias es muy diferente a la de los hongos, porque principalmente los hongos trabajan en forma de colonia, es decir, como un solo organismo, hasta que este es dividido o este resulta ser dañado. En este caso, el hongo lo que puede hacer es iniciar una nueva colonia o directamente liberar esporas para reproducirse, pero en general trabajan como un solo organismo. Todas las células metabolizan toda la comida. En cambio, las bacterias no. Las bacterias, a pesar de que pueden llegar a ser organismos multicelulares, no pueden, mejor dicho, pueden comportarse o pertenecer o tener una gran colonia de bacterias, realmente no pertenecen a la categoría de multicelulares que sí tienen los hongos, sino que estas son unicelulares.
Ahora, ¿qué significa esto que sean unicelulares? Que una bacteria pueda hacer todo el trabajo. Una bacteria puede realizar todo. Ahora, un organismo fúngico no puede, un hongo no puede realizar todo el trabajo. Es cierto, todas las células están vagamente especializadas, todas son capaces de metabolizar de la misma forma toda la comida, pero una sola no puede subsistir ni puede sobrevivir. Justamente por eso los hongos tienden a generar grandes conglomeraciones de organismos y suelen comportarse como un organismo complejo. Es verdad, están muy poco diferenciados, están poco especializados, pero son una sola colonia. Las bacterias no, las bacterias cada una trabaja por su propia cuenta. Incluso los hongos trabajan tan en conjunto que generan antibióticos para evitar que las bacterias crezcan. La morfología es muy simple. Una bacteria es una célula con algún tipo de retículo endoplasmático, con algún tipo de filamento que le permite moverse y que al mismo tiempo tiene ADN. Ahora, estas bacterias incluso son invasoras, suelen incluso generar problemas al contaminar otros organismos. Esto es algo que sí tienen en común con los hongos, ya que los hongos también necesitan un huésped. Pero a diferencia que los hongos necesitan un huésped, son más relacionados a cazar ese huésped o alimentarse o directamente matar al huésped para poder alimentarse ellos. Las bacterias no, muchas veces las bacterias lo que hacen es dividirse y consumir a su víctima. Así que sí tienen cierto parecido, pero el mecanismo la función no es la misma. Ahora, este sería más que todo la gran diferencia que tienen las bacterias con los hongos. También me gustaría aclarar de que hay organismos, hay tipos de bacterias que son anaeróbicas. ¿Qué me refiero con que sean anaeróbicas? Que no necesitan oxígeno para funcionar. En el caso de las bacterias que viven en lagos de sulfuro, se encargan, ellas pueden vivir sin necesidad o sin la presencia del oxígeno. El cambio de las bacterias aeróbicas, estas se encargan de descomponer y liberan dióxido de carbono al momento de alimentarse. En el caso de las anaeróbicas podemos encontrar justamente las que había explicado, que viven en lagos de sulfuros, y las bacterias aeróbicas son las que producen o que llevan a cabo procesos de fotosíntesis, como por ejemplo algunas colonias celulares que reciben la luz del sol y que pueden producir dióxido de carbono, o también las bacterias que son capaces de llevar a cabo procesos de glucólisis, fermentando lo que es el alcohol y liberando CO2 nuevamente. Muchas gracias. A continuación serán expuestos lo que son los hongos y su principal funcionamiento.